Hola, como parte de nuestra certificación de negociación y mediación para la resolución de conflictos, nosotros debemos tener claras dos herramientas indispensables, que son la escucha activa y la formulación de preguntas poderosas. Bien, para esto voy a darles ambas herramientas de forma separada, pero de forma muy concreta y de manera que ustedes puedan comprender claramente de qué se trata la escucha activa, como también de qué se tratan las preguntas poderosas. Bien, en ese sentido, nosotros tenemos que tener claro lo siguiente. La escucha activa es una de las herramientas fundamentales para que nosotros podamos comprender lo que nos está diciendo nuestro interlocutor o nuestro cliente, en este caso, quien está al frente de nosotros. Nosotros tenemos que comprender claramente qué es lo que está expresando él o los clientes al momento de hacer la negociación o al momento de hacer la mediación. Esto es debido a que nosotros somos, como bien ya lo hemos mencionado en algún momento, somos un puente entre ambas personas, ya que nosotros debemos ser quienes interpretamos, hacemos toda la parte del análisis de en cuál de sus zonas se encuentra en este momento el cliente, y de esa manera nosotros vamos a replicarlo al otro cliente exactamente como lo está diciendo el cliente inicial. Bien, entonces, para esto tenemos que comprender que la escucha activa es una destreza casi olvidada. Damos por sentado que al tener nuestra audición funcional, automáticamente escuchamos. Sin embargo, escuchar va más allá de utilizar nuestro aparato auditivo. Implica ir más allá. Desarrollar una habilidad implica una actitud. ¿A qué me refiero con desarrollar una habilidad e implicar una actitud? Debemos nosotros tener esta escucha muy bien desarrollada para que nosotros podamos comprender todo lo que nos están diciendo ambas personas en conflicto. Una vez que nosotros tenemos desarrollada esta habilidad y comprendemos qué es lo que nos están diciendo, vamos a poder nosotros identificar las partes ocultas y las partes visibles de nuestros clientes. De esa manera, nosotros vamos a poder transmitir de forma correcta y en los términos correctos lo que nuestro cliente nos está diciendo. Bien, dentro de todo esto, debemos ir desarrollando estabilidad. Desarrollar estabilidad es tener la concentración suficiente para comprender exactamente lo que nuestro cliente nos está diciendo. De esta manera, nosotros vamos a poder desarrollar y desenvolvernos de mejor manera junto con nuestros clientes, los cuales están expresando todas sus posiciones frente a nosotros. Bien, oír y escuchar no son lo mismo, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos que estar muy claros en esta diferencia. Son dos cosas totalmente diferentes. En ambos casos, obviamente, fisiológicamente hablando, utilizamos el sonido del oído en el caso que tengamos los oídos sanos, obviamente. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, se define de la siguiente manera. Oír es percibir con el oído los sonidos, es decir, oímos desde el momento que un sonido llega a nuestro oído. Bien. Y escuchar es prestar atención a lo que se oye. Para escuchar tiene que haber intención de nuestra parte. Bien, oír es básicamente lo que nosotros percibimos constantemente. Desde el momento en que nacemos, nosotros empezamos a oír. Oímos ruidos, oímos voces, aunque no podamos interpretar lo que se está diciendo porque somos infantes. Oímos sonidos, sonidos de herramientas, de artefactos, como ser licuadoras, pueden ser aspiradoras, oímos el ruido del agua correr, oímos el sonido de la televisión, de una radio, oímos los automóviles que circulan en las calles, oímos una serie de aspectos o de ruidos que están en nuestro entorno. Y a estos ruidos simplemente eh, los oímos, es decir, llegan a nuestros oídos, nada más. Entonces percibimos esto, oímos, es decir, nosotros tenemos la
sí, la facilidad de oír, siempre y cuando obviamente nuestro sistema auditivo se encuentre bien. Entonces vamos a oír todo, vamos a oír todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. En ese sentido, nosotros cuando oímos no hacemos una interpretación directamente de lo que estamos oyendo, ¿bien? Eh, Después, cuando nosotros vamos creciendo, por conocimiento, sabemos que podemos identificar el ruido de un auto, podemos identificar el ruido del agua corriendo, podemos identificar el ruido de un grito. Sin embargo, son ruidos identificables, pero no analizamos la situación, no analizamos el ruido y no interpretamos el ruido. Porque cuando nosotros oímos lo que en nuestro entorno está sucediendo. No estamos analizando, no estamos interpretando lo que estamos oyendo. Y cuando nosotros escuchamos, tenemos y estamos prestando atención a lo que estamos oyendo. Esa es la diferencia más importante que existe entre el oír y el escuchar. Cuando nosotros escuchamos, interpretamos lo que nos está diciendo el interlocutor. Prestamos atención a lo que nos dice el interlocutor. Es decir, al momento nosotros de escuchar, debemos de tomar atención y debemos dar nuestra mayor intención de escuchar para poder interpretar de forma correcta lo que nos está diciendo el interlocutor. De esta manera, nosotros vamos a poder interpretar lo que se está diciendo y de esta manera nosotros vamos a poder replicar lo que nuestros interlocutores nos están expresando. Bien, cuando nosotros escuchamos, estamos haciendo una interpretación del sonido, del ruido, de lo que estamos oyendo, para que de esta manera nosotros comprendemos, somos conscientes y entramos en una posición de acción respecto a lo que estamos interpretando. Entonces, tenemos que poner todos nuestros sentidos y nuestro sentido de la escucha para poder recopilar esa información, procesar esa información y replicar esa información. Bien, entonces, esta es la diferencia entre oír y escuchar. Oír es oír cualquier ruido, cualquier situación, voces, sonidos, lo que está en nuestro entorno. Y escuchar es interpretar poniendo atención a lo que estamos oyendo para que nosotros podamos tener siempre la interpretación correcta y poniendo siempre nuestra mayor intención y nuestra intención por parte nuestra respecto de lo que estamos oyendo. Bien, ¿a qué nos referimos con escucha activa? El concepto de escucha activa o escucha empática fue originalmente introducido por el psicólogo estadounidense Carl Rogers como una habilidad del ser humano para escuchar de una manera sensible, con total conciencia del mensaje que expresa el individuo, haciendo un esfuerzo por captar su percepción lo más fidedignamente posible. Lo que les mencionaba hace un momento. Es precisamente eso, el interpretar de la forma más viable, más fiable posible, toda la información que nos está proporcionando el interlocutor. De una manera sensible, dispuesta, siempre dispuestos a escuchar, siendo empáticos con lo que estamos recibiendo de información de forma que nosotros podamos interpretarla de forma correcta. Esta habilidad es escuchar de manera sensible, escuchar todo lo que estamos oyendo e interpretarlo de forma correcta para que nosotros de una forma consciente podamos expresar el mensaje de los individuos. Debemos hacer un esfuerzo para captar la percepción lo más fidedignamente posible, es decir, para obtener la identificación de la información, para poder interpretar la información de la forma más fidedigna posible, tomando atención y siendo conscientes de lo que nos dice
nuestros clientes o nuestros interlocutores al frente. Carl Rogers nos decía, nosotros creemos que escuchamos, pero muy raramente escuchamos con auténtica comprensión, verdadera empatía, aunque el escuchar de este modo verdaderamente especial es una de las fuerzas más potentes para el cambio que yo conozco. Bien, entonces nosotros debemos comprender claramente que el escuchar es una interpretación muy fidedigna de lo que nos está diciendo el interlocutor. Bien, existen 3 niveles de escucha. Bien, entre estos 3 niveles de escucha tenemos la escucha superficial o el nivel 1. Es la atención no está centrada en la otra persona, sino en cómo lo que dice la otra persona se puede aplicar a uno. Nos encontramos absortos en nuestra propia realidad, parecemos estar escuchando, pero nuestro ruido mental impide oír realmente a los demás. Es decir, cuando alguien nos está hablando, nos está contando algo, nosotros estamos pensando en absolutamente otra cosa. Puede ser que alguien me está hablando de algo significativo para esa persona, de cómo le fue en el día, o de alguna situación específica, y yo estoy pensando en ese momento, mientras el interlocutor me cuenta algo, yo estoy pensando en las cuentas que debo pagar, estoy pensando en el programa de televisión que quiero ver más tarde, estoy pensando en qué momento voy a acostarme hoy día. Entonces, mi cerebro está pensando en algo más allá de lo que está escuchando, porque en ese momento yo solo estaría oyendo a la persona sin escucharla, no la estoy interpretando. Entonces, me encuentro en ese momento absorto en mi propia realidad. Mi propia realidad son mis problemas, mis pensamientos, lo que yo estoy pensando, lo que yo estoy en ese momento analizando, sin escuchar a la otra persona. Entonces, presencialmente, es decir, visualmente, estoy mirando a la persona, estoy al frente de la persona y parezco estar escuchando. Pero nuestro ruido mental, o mi ruido mental ese momento, todo lo que tengo que hacer o lo que vengo pensando, es lo que me impide oír realmente lo que la otra persona me está diciendo. Como segundo nivel de escucha, tenemos la escucha atenta. Es el nivel de atención consciente. La atención está centrada en el interlocutor. Hay participación en la conversación, se hacen preguntas, estamos muy atentos a las palabras que se oyen y hay un contacto visual. Bien, nosotros en ese momento tenemos un contacto visual entre nuestros interlocutores y mi persona o cada uno de nosotros. Y estamos tomando atención a lo que nos dicen nuestros interlocutores. Somos atentos a lo que nos están expresando los interlocutores. Entonces, hay una participación en esa conversación. Lo que nos están diciendo ellos, nosotros estamos atentos y estamos respondiendo a lo que nos están diciendo los interlocutores. Nuestra escucha está atenta. Es un nivel consciente. En este momento, nosotros no estamos pensando en cosas más allá de lo que se está hablando respecto de lo que nos están expresando nuestros interlocutores. Entonces, ahí tenemos nosotros una escucha consciente respecto a lo que nos están diciendo y estamos al mismo tiempo atentos a cada una de las palabras que oímos. Y hay un contacto visual entre nuestro interlocutor y nosotros. Finalmente tenemos el tercer nivel, que es el nivel de la escucha activa. Este se produce cuando se puede intuir los sentimientos del interlocutor. Nos encontramos totalmente presentes para la otra persona. Escuchamos conscientemente. Es un nivel muy completo de comprensión de los demás. Podría definirse como escucha 360 grados, donde intervienen tanto el lenguaje verbal como el lenguaje paraverbal
tono, ritmo, volumen, timbre, pausas, energía y el lenguaje corporal, gestos de la cara y el cuerpo. Bien, aquí evolucionamos un paso más adelante, donde no solamente estamos atentos a nuestro interlocutor y somos conscientes de lo que nos está diciendo y le estamos tomando atención, sino que nosotros estamos pendientes y estamos interpretando cómo se desenvuelve nuestro interlocutor, la forma en la que se expresa, la forma en la que se sienta, la forma en la que nuestro interlocutor eh, eh, realza su lenguaje corporal, los tonos de voz, los ritmos, volumen de voz, la energía con la que se expresa, si es una energía muy fuerte, si es una energía muy débil, su lenguaje corporal, si tiene los brazos cruzados, si tiene las piernas cruzadas o si tiene las piernas abiertas, la forma en la que sus gestos faciales al momento de expresar algo, cuáles son sus gestos faciales, cómo tienen las manos, cómo está sentado. Es ahí donde nosotros hacemos la escucha activa en su pura fidelidad. Bien, estamos interpretando toda la información que nos está proporcionando el interlocutor y toda esta información nosotros la estamos procesando. Además que estamos siendo atentos y somos visualmente activos respecto de cómo se encuentra nuestro interlocutor en su forma de expresarse, en la energía que pone, en el tono, en el ritmo de voz, en los gestos de la cara y el cuerpo. De esta manera nosotros estamos haciendo una escucha completa, lo que llamamos una escucha 360 grados. Hacemos una escucha absolutamente completa de nuestro interlocutor. Somos conscientes, estamos al 100% presentes para la otra persona en todo su entender, en toda su expresión, en todo lo que está diciendo hacia nosotros. Entonces, en ese momento, nosotros estamos siendo quienes recibimos la información a través de una escucha 100% activa. Bien, ¿cuáles son los impedimentos para escuchar activamente? Primero, la atención dividida. El tratar de hacer demasiadas cosas al mismo tiempo nos coloca al interlocutor en una posición inadecuada e incómoda. Es decir, si alguien me está hablando y yo estoy haciendo otra cosa, si alguno de ustedes me está hablando y yo en ese momento agarro el teléfono y empiezo a ver información, o sea, estoy ahí, pero estoy pendiente de otra cosa. Estoy oyendo, pero no estoy atento a mi interlocutor. Estoy tratando de hacer algo más mientras estoy oyendo al interlocutor. O puede ser que me hablan dos personas y estoy tratando de responderle a dos personas o tomarle atención a dos personas. Entonces, tratar de hacer varias cosas al mismo tiempo y nos coloca en una posición inadecuada. La atención a nosotros mismos. Comprometemos nuestra capacidad de escuchar a la otra parte, contar historias propias, volcando el tema hacia nosotros. Cuando alguien nos cuenta algo que le es importante y nos está diciendo algo, y nosotros en ese momento lo interrumpimos y decimos, mira, a mí me pasó algo similar, uy, te cuento, estaba en tal lugar. Interrumpimos a la persona, interrumpimos al interlocutor para expresarle al respecto de una historia nuestra. Entonces, cambiamos la posición a que nosotros estamos siendo los protagonistas de la situación que nos estaba contando el interlocutor. Entonces, ahí es donde nosotros no estamos tomando ninguna atención a la otra persona. Entonces, estamos comprometiendo nuestra capacidad de escuchar a la otra parte. No estamos siendo conscientes, no estamos siendo respetuosos con otra persona, dado que estamos volcando todo hacia nosotros mismos. Fingir que escuchamos cuando no nos interesamos por lo que dice el interlocutor, la impaciencia.
Cuando nosotros, al interlocutor nos está contando algo, nos está diciendo algo y nosotros estamos oyendo lo que dice y si vemos que está alargando mucho su conversación, vemos la manera de cortar o buscamos la forma en la que, decirle de, sí, sí, ok, bien, pero ¿y qué sucedió después? ¿Qué pasó? Si me está contando algo importante. Decir, está bien, o sea, sí, sí, claro, comprendo, pero ¿qué pasó después? A ver, ah, evita esta parte. No estamos siendo, no nos estamos interesando por todo el contexto que nos está diciendo el interlocutor. Entonces, en ese momento estamos nosotros fingiendo que escuchamos, porque en realidad no estamos escuchando. En ese momento nosotros simplemente estamos apresurados por algo, estamos impacientes y queremos que eso termine lo antes posible, esa conversación termine lo antes posible. Quitarle la importancia a lo que otro dice únicamente porque tenemos creencias distintas. Emitir juicios respecto a lo que cree el otro. Imponer ideas propias. Cuando nuestro interlocutor está expresando su posición y su posición no está acorde a la nuestra, interrumpimos. Le decimos, no, esto no es así, esto debe ser así, esto debe ser de otra manera, porque son juicios nuestros, porque son ideas nuestras, son ideas propias. No, deberías hacerlo de esta manera porque así va a funcionar. Deberías actuar de esta forma porque esta es la forma correcta en la que se debe hacer. Ese es nuestro juicio, esta es nuestra creencia, no la de nuestro interlocutor, no de nuestro cliente, no de la persona que tenemos al frente. Entonces, cuando nosotros hacemos esto, nosotros le estamos quitando importancia a lo que dice el interlocutor y únicamente queremos poner nuestra posición respecto de nuestras creencias. Interrumpir con posibles soluciones, poca o ninguna empatía, condición médica. Tratamos de imponer nuestra posición. Cuando alguien se expresa hacia nosotros y tratamos de decirle cómo hacer las cosas, cómo debe actuar, cómo debe hacerlo, cómo debe llevarlo a cabo. No estamos siendo empáticos con nuestro interlocutor y no estamos siendo atentos a lo que nos está diciendo nuestro interlocutor. Entonces, ahí es donde nosotros no tenemos ningún tipo de conciencia respecto a lo que nos dicen. Entonces, probablemente algunas personas que interrumpen y que no son empáticos y que tratan de encontrar una solución a la situación o a lo que esté comentando el interlocutor, necesiten tal vez algún estado, un tratamiento médico. Sin embargo, muchas veces sucede esto también por creencias, porque nos pasó, porque lo solucionamos algo similar de esa manera y tratamos de imponerlo, decir, mira, yo lo solucioné así y así debe solucionar. Sigue siendo el quitarle importancia a lo que nos está diciendo nuestro interlocutor. Bien, como definición de la escucha activa, nosotros tenemos que enfocarnos en lo siguiente. En lo que cada cliente está y no está diciendo para comprender plenamente lo que se está comunicando en el contexto de los sistemas de cada cliente y para apoyar la autoexpresión de cada cliente. ¿A qué nos referimos con esto? Nosotros nos debemos enfocar en lo que cada cliente dice y no dice, porque nosotros necesitamos plenamente entender lo que está comunicando nuestro cliente. Muchas veces el cliente expresa o nuestro interlocutor expresa muchas cosas verbalmente y otras cosas las expresa a través del lenguaje corporal, preocupación, pensamiento, freno, desconcentración. Entonces, nosotros debemos comprender todo esto respecto a lo que nos dice el cliente. Puede decir muchas cosas verbalmente, pero muchas cosas las va a decir a través de los gestos faciales, si tiene los ojos abiertos, los ojos cerrados, si está pendiente, no está pendiente. Entonces, esto va a hacer que nosotros debamos ser más conscientes con lo que nuestro cliente nos está diciendo y cómo se está expresando.
para comprender plenamente lo que está comunicando en todo el contexto respecto de la situación misma que atraviesa nuestro cliente o nuestro interlocutor y para apoyar la autoexpresión respecto de cómo se está expresando de cada uno de ellos. Bien, entonces es importante que nosotros seamos conscientes y estemos siempre atentos a cómo nuestro cliente se expresa, qué tono de voz usa, cómo está hablando, cómo expresa las cosas, cómo, si el tono aumenta, si el tono disminuye, si tiene un tono de alegría, si tiene un tono de enojo, puede estar atravesando una situación difícil, puede estar expresándose de forma tosca, puede estar teniendo un lenguaje corporal agresivo, puede tener un lenguaje corporal de estar esquivo o pensativo, sus gestos faciales. Entonces nosotros hacemos una interpretación completa de lo verbal y de todo el contexto de sus sistemas. Y de esa manera nosotros nos enfocamos en lo que dice y lo que no dice plenamente. Bien, nosotros debemos considerar el contexto, la identidad, el ambiente, las experiencias, los valores y las creencias de cada cliente para potenciar el entendimiento de lo que cada cliente está comunicando o de lo que cada interlocutor está comunicando. Dado que nosotros vamos a tener dos personas al frente como negociadores o mediadores, necesitamos considerar todo el contexto de ambos para nosotros poder interpretar toda la información que estamos recibiendo. Entonces, nosotros necesitamos comprender claramente la identidad, el ambiente, la experiencia de cada uno, la creencia de cada uno, porque nosotros a través de la creencia vamos a identificar la zona oculta y la zona visible, porque esto es lo que va a hacer que nosotros podamos interactuar de forma correcta con ambas personas. Debemos tener claro cómo se están expresando ambos, desde qué posición están hablando, desde qué creencia, desde qué situación están hablando. Debemos comprenderla, entenderla y transmitirla a la otra persona. Entonces nosotros debemos comprender toda esta información de la forma más clara y fidedigna posible para nosotros poder entender todo lo que nos está diciendo nuestro interlocutor o nuestros interlocutores al frente. Refleja o resume lo que cada cliente comunicó para garantizar claridad y comprensión. Cuando me refiero a refleja o resume lo que cada cliente comunicó para garantizar la claridad y comprensión, hacemos una repetición de lo que nos dice el interlocutor. Tal cual nos ha dicho, nosotros lo repetimos de forma exactamente igual o resumida respecto de lo que informa el cliente o de lo que informa el interlocutor, y de esta manera garantizamos la claridad y la comprensión de la información que nos ha transmitido el interlocutor. Así, nosotros estamos mostrando que hemos comprendido claramente lo que nos están diciendo para poderlo replicar a nuestro otro cliente o a nuestro otro interlocutor o a la otra persona que está al frente en la mesa de mediación o negociación. Entonces, reflejamos resumiendo lo que nos dicen ambos clientes con una claridad y comprensión de forma que sientan e identifiquen que estamos siendo muy conscientes y muy claros en lo que nos están expresando. Reconoce y pregunta cuando hay más de lo que cada cliente está comunicando. Y cuando un cliente o un interlocutor se empieza a expresar más de lo que es y está exagerando en alguna situación, entonces
identificamos esto porque hemos sido atentos desde un principio en lo que nos estaban diciendo y preguntamos cuándo hay más de lo que nos está diciendo. Identificamos que cuando están exagerando, están diciendo, identificamos que hay algo más por lo que están tomando esta posición. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a preguntar sobre ciertas cosas que hemos escuchado que no han sido enfáticos, pero que sí hemos escuchado nosotros y que probablemente son importantes para nuestro interlocutor o para nuestros clientes, y nosotros debemos rescatar esa información. Entonces, reconocemos, identificamos y preguntamos cuando hay más de lo que están diciendo. O en el caso de que nuestro interlocutor o cliente no exprese del todo la información, nosotros vamos también a identificar esto. Y de esa manera empezamos también a preguntar al respecto, porque necesitamos esa información fluya. Y esa información es importante para que nosotros la repliquemos a nuestro otro interlocutor y de esa manera podamos fluir con toda la información entre ambas partes. Nota, reconoce y explora las emociones de cada cliente, los cambios de energía, las señales no verbales y otros comportamientos. Cuando nuestros clientes, nuestros interlocutores traen situaciones que están afectando sus emociones, las identificamos y exploramos estas emociones respecto de dónde pueden estar proveniendo. De una molestia, de un enojo, de una situación de satisfacción o de insatisfacción, lo que le esté generando en ese momento. Entonces, exploramos respecto a esa situación, porque nosotros estamos escuchando, escuchando activamente, visualizando al cliente, viendo sus gestos faciales, sus gestos corporales, y de esa manera nosotros vemos que hay cambios de energía, cambios en las señales no verbales, que son los movimientos corporales, es el lenguaje corporal y sus comportamientos de cómo se está expresando. Y de esa manera vamos explorando un poco más para entender e identificar claramente qué es lo que nuestro interlocutor nos está diciendo, para entender claramente desde dónde está hablando nuestro interlocutor y hacia dónde quiere llegar con lo que nos está diciendo. De esa manera nosotros agarramos y obtenemos toda la información y la podemos transmutar, la podemos transferir al otro interlocutor, pero de una forma concreta, clara, una vez analizado, visualizado e interpretado todo lo que nos está diciendo, ya sea verbal o corporalmente. Integramos las palabras, el tono de voz y el lenguaje corporal de cada cliente, de cada interlocutor, para determinar el significado completo de lo que está siendo comunicado. Muchas veces nuestros interlocutores hablan de forma separada o por pedazos, vamos a decirlo así, o hablan de algo acá, o al principio hablan de un aspecto, después hablan de otro aspecto, después de otro aspecto, y su lenguaje corporal cambia respecto a lo que están expresando, el lenguaje facial también cambia respecto a lo que están expresando, y nosotros entonces integramos todo esto, sus tonos de voz, su forma de expresión, su lenguaje corporal, su expresión facial, lo que nos dice, los tonos verbales que usa, las palabras que utiliza, integramos todo esto para nosotros lograr obtener un significado completo de lo que está diciendo el cliente, de lo que está diciendo el interlocutor, de lo que nos está comunicando el interlocutor. Y de esa manera nosotros podemos tomar toda la información y poderla tener clara para poderla transmitir o transmutar a nuestro otro interlocutor u otro cliente o quien esté al frente nuestro respecto del conflicto que tienen ambas personas.
Notamos las tendencias en los comportamientos y emociones de cada uno de los clientes para discernir temas y patrones a lo largo de las sesiones, o a lo largo del proceso de mediación, o a lo largo del proceso de negociación. Entonces, notamos los comportamientos que tienen, las emociones, las identificamos, discernimos de cómo están en ese momento, interpretamos cómo es que ellos están expresando, qué es lo que están diciendo, cómo lo están diciendo, qué lenguaje verbal están usando, qué efectos faciales están, con los que están expresándose. De esta manera, notamos sus comportamientos en el momento en el que ambas personas están hablando hacia con nosotros. Entonces, identificamos estos comportamientos. De esta manera podemos nosotros discernir cuáles son los patrones de las personas respecto de la situación en conflicto que traen hacia con nosotros, y de esta manera nosotros vamos identificando claramente cuáles son sus partes ocultas, cuáles son sus partes visibles y cómo es que ellos se encuentran en ese momento y de dónde viene la situación, desde dónde viene la situación, ya que la parte oculta de todos nosotros viene desde nuestras creencias, desde nuestras experiencias. Entonces, ahí nosotros vamos a interpretarlo, haciendo analizando todos estos patrones para poder nosotros discernir, dado que nuestros clientes no nos van a decir cuál ha sido su experiencia específicamente en el pasado o cuál es la creencia que les han inculcado desde niños en sus hogares. Nosotros somos quienes que a través de las expresiones de nuestros clientes vamos a interpretar esto, vamos a notar todas estas tendencias, los comportamientos que tienen, y vamos a poder discernir respecto de los patrones que están utilizando nuestros clientes para poder nosotros identificar las partes ocultas y las partes visibles de nuestros clientes. Veamos este video para comprender lo que les estoy expresando. Ahora vamos a ver un pequeño sketch o una pequeña trama de una serie muy conocida por todos nosotros respecto de todo lo que les vengo hablando en estos últimos minutos, de cómo nosotros realmente en qué oímos y no escuchamos y no estamos atentos, y nuestros interlocutores son quienes están expresando todo esto. Entonces, donde nosotros somos y dejamos de ser congruentes con lo que nos están diciendo nuestros interlocutores. Este pequeño video es una recopilación de una serie que estuvo mucho tiempo al aire, que de Big Bang Theory. En un sketch muy específico que todos lo esto es lo que First, there was PlayStation, aka PS1. Then there's PS2, PS3, and now PS4. And that makes sense. You'd think after Xbox, there'd be Xbox 2. But no. Next came Xbox 360. And now, after 360, comes Xbox One. Why one? Maybe that's how many seconds of thought they put into naming it. Can you get the butter, please? You know, however, with the Xbox One, I can control my entire entertainment system using voice commands. Up until now, I've had to use Leonard. Then get the other one. Pass the butter. Hang on. I don't feel like you're taking this dilemma seriously. Fine, Sheldon. You have my undivided attention. Okay, now, the PS4 is more angular and sleek looking. No way! It's true, but the larger size of the Xbox One may keep it from overheating. You wouldn't want your gaming system to overheat? No, see, well, you absolutely would not. And then furthermore, the Xbox One now comes with a Kinect included. Included? Yes.
Not sold separately. Although the PS4 uses cool new GDDR5 RAM, while the Xbox One is still using the conventional DDR3 memory. Why would they still be using DDR3? Are they nuts? See, that's what I thought. But then they go and throw in an ES RAM buffer. Whoa, wait a second. Who's they? The Xbox. You're kidding! No, I am not. And this ES RAM buffer should totally bridge the 100 gigabit per second bandwidth gap between the two RAM types. This is a nightmare. How will you ever make a decision? See, I don't know. What should I do? Please pass the butter! Bien, esto es básicamente como podemos nosotros demostrar en una conversación lo que sucede en los distintos niveles. Bien, vamos a interpretar un poco el video de cómo es lo que yo vengo hablando desde el principio de esta explicación. Bien. En este momento, Sheldon va a empezar a contarle a Amy lo que para él es importante, muy a pesar de la situación que estén atravesando. Es decir, ellos están en este momento cenando, están compartiendo y están teniendo una conversación como la que tenemos todos normalmente. Y él le va a empezar a contar algo que para él es muy importante. Sin embargo, ella, puede ser que para ella es algo sin importancia, es algo que no es relevante para ella, pero sí para él. First there was PlayStation, aka PS1. Then there's PS2, PS3, and now PS4. And that makes sense. Ella está... You'd think after Xbox, there'd be Xbox 2. But no. Next came Xbox 360. Ella está escuchando lo que él está diciendo, perdón. Ella está oyendo lo que él está diciendo, lo que él le está contando, lo está oyendo. Pero ella está más centrada en la comida. Sin embargo, si se fijan cómo él tiene un contacto visual hacia Amy y le está contando que para él lo importante, esta gran diferencia que hay actualmente entre el PS1 y el Xbox 360, de la situación que cómo es que los nombran. Entonces, él está teniendo un contacto visual directamente con Amy, contándole algo que para él es sumamente importante. Puede ser para ella totalmente indiferente, pero para él es importante. Y ella está centrada en su comida, ¿de acuerdo? Si para Sheldon no fuera algo trascendental o algo importante, él estaría contándolo mirando también a su comida mientras prepara su plato, él estaría contando esta situación del Xbox 360, pero en este momento le está mirando a los ojos y le está contando esta situación, que para él es importante. And now, after 360, comes Xbox One. ¿Se fijan cómo él en la expresión facial asienta los párpados de forma que para él es algo importante, que después de la Xbox 360 sale el Xbox One? A diferencia de la PS1, que la siguiente es la PS2. Y para él es esto algo que le llama la atención y le importa mucho. Y nuevamente, levanta los párpados al momento de hablar y mantiene contacto visual directo con él. Why one? Maybe that's how many seconds of thought. Ahora está hablando de forma irónica respecto de lo que para él la interpretación de cómo le pusieron el nombre
al Xbox One surge los segundos que tardaron en ponerle el nombre. Algo indiferente para él, pero su expresión cambia. Acá sus párpados, sus ojos se cierran básicamente. La mirada está hacia la mesa. No es algo que, lo que expresa ese momento no es algo importante. Tiene los hombros caídos, ¿de acuerdo? No tiene una postura arraigada como en esta parte. Fíjense acá. But no. Cómo levanta los hombros para contarle Next came Xbox el cambio de nombre que a él importaba cuando sale el Xbox 360. 360. Ve cómo se incorpora y mantiene el contacto visual que les decía antes. And now, after 360, comes Xbox One. Why one? Y aquí ya baja los hombros. Ya es algo que para él es absurdo lo que está contando. Maybe that's how many seconds of La mirada no tiene más contacto visual, está mirando hacia la mesa. thought they put into naming it. Can you get the butter? Totalmente fuera de contexto lo que ella responde. Él está hablando acerca de la Xbox, ha centrado la conversación en eso porque para él eso es importante en ese momento. Y ella automáticamente, cuando él calla, le dice que le pase la manteca. Sale totalmente del contexto de lo que él le está expresando a ella. Como para ella la manteca es importante en ese momento, mantiene un contacto visual de frente, dado que ella está buscando obtener algo respecto de Sheldon. Entonces, Amy ya ahí lo mira justo cuando ella le pide algo. Sin embargo, mientras él le contaba respecto de la Xbox 360, Amy mantenía la mirada en la comida o en la mesa. Please. You know, however, with the Xbox One, I can control my entire Él sigue contando respecto de la consola de videojuego y fíjense, cuando se para todo erguido, no, porque es una situación que a él le importa mucho. entertainment system using voice commands. Up until Sigue manteniendo, now, se fija, contacto I had to use visual. Leonard. Then get the other one. Pass the butter. Hang on. Y él en este momento identifica I don't feel like you're taking que no le está tomando atención. Él viene contando todo esto y él identifica que la mantequilla es más importante que lo que él está diciendo a Amy. this dilemma seriously. Y ese dilema para él es muy serio, que probablemente para Amy no lo es. Y ahí en ese momento es donde ella no tiene no recuerda con seguridad, no recuerda de nada de lo que viene contándole Sheldon, dado que ella simplemente estaba escuchando a Sheldon, pensando en la comida, porque estaba pendiente de la comida, pensando en la mantequilla. Entonces, ella en ese momento estaba en un nivel 1 de la escucha, de la conversación. O sea, ella escuchaba lo que decía Sheldon, pero su pensamiento, su conciencia y lo que estaba pensando se centraba en la comida, porque estaba siempre visualizando su comida, y en la mantequilla que ella necesitaba para la comida, no así en la conversación. Fine, Sheldon. You have my undivided attention. Ok, le dice, bien Sheldon, en este momento tienes toda mi atención. Veamos si realmente tienen toda su atención. Okay, now, the PS4 is more angular and sleek looking. No!
Way. It's true. But the larger size of the Xbox One Fíjense cómo ahora ella sí está tomando la atención porque está teniendo una visualización directa. Ahora ella lo está mirando directamente, está centrada en lo que Sheldon está diciendo, Amy está tomando atención a lo que le va contando. Ya su visión es directa, ya no está mirando hacia la mesa. may keep it from overheating. Nuevamente, ahora lo sigue mirando de frente a los ojos, no está mirando a ningún otro lado de la sala ni a la mesa, sino directamente a él. Y en ese momento le va a responder respecto de lo que él dice con las mismas palabras con las que él se expresa. You wouldn't want your gaming system to overheat. No, see, well, you absolutely would not. And then furthermore, the Xbox One now comes with a Kinect included. Included? Viene con un conector incluido. Incluido, le está tomando atención, lo está mirando a los ojos, está poniendo toda su atención, toda su concentración en lo que él está diciendo y está interpretando la información como la está recibiendo. Y está utilizando una pregunta con las mismas palabras que él ha utilizado. Viene con un comando incluido. Y ella responde, incluido. Está tomándole total atención a lo que está diciendo. Yes. Not sold separately. Although the PS4 uses cool new GDDR5 RAM, while the Xbox One is still using the conventional DDR3 memory. Why? Si se fijan, en esta parte, nuevamente Amy mantiene contacto visual con Sheldon, tomando atención de lo que él está diciendo, constantemente. Y él sigue contando esto de una forma que le importa tanto que se encuentra erguido, se encuentra facialmente, sus gestos faciales son de algo que para él es muy importante y que le genera más allá de una incógnita de por qué está pasando esto, los beneficios de una o de la otra consola. Uses cool new GDDR5 RAM, while the Xbox One is still using the conventional DDR3 memory. Why would they still Sigue manteniendo contacto visual. be using DDR3? Are they? Y le hace una pregunta respecto de las mismas palabras que ha utilizado Sheldon, habiendo escuchado las palabras, y le hace una pregunta con las mismas palabras que Sheldon expresa al momento de contar. Y ella sigue manteniendo un contacto visual con él y también va utilizando la misma forma verbal que Sheldon está utilizando. Nuts? See, that's what I thought. But then they go and throw in an ES RAM buffer. Oh, wait a second. Who's they? Xbox. You're kidding! No, I am not. And this ES RAM buffer should totally bridge the 100 gigabit per second bandwidth gap between the two RAM types. This is a nightmare. How will you ever make a decision? See, Bien, sigue manteniendo contacto visual, sigue comprendiendo lo que él está diciendo. Él sigue expresándose con toda la energía, con toda la emoción respecto de la decisión que tiene que tomar y ella le está tomando toda la atención y haciéndole las preguntas respecto de toda la información que está obteniendo para que él siga expresando lo que le importa en ese momento. Sigue manteniendo contacto visual y está viendo cómo él se está expresando. I don't know. What should I do? Please pass the butter! Y ahora ella lo que le pide es que le pase la mantequilla, porque ella ya ha comprendido todo lo que Sheldon le estaba diciendo, le ha hecho las preguntas correspondientes, le ha expresado todas las dudas, lo ha escuchado, lo ha entendido y ella sabe de qué trata el conflicto, el problema que tiene Sheldon con la consola. Y bueno, finalmente ella lo que está buscando es la mantequilla para su comida. Bien, de alguna forma, en este pequeño video, en este pequeño segmento de video, hemos podido ver
estos niveles de escucha donde estamos concentrados en algo y estamos pensando en otra cosa. En algunos momentos, Amy, en el principio, ella tenía un nivel 1 totalmente disperso, pensaba en la comida, no en lo que estaba escuchando de Sheldon. En un nivel 2, cuando Amy se concentra en lo que está diciendo Sheldon, pero simplemente escucha atentamente para lo que Sheldon le está diciendo, y de esa manera ella le hace preguntas con la misma información, manteniendo un contacto visual. Sin embargo, el fin de Amy era obtener la mantequilla y no así darle no así que Sheldon obtenga una respuesta concreta de qué es lo que iba a hacer respecto de consola de juego. Entonces, aquí hemos podido ver claramente las dos situaciones, los dos niveles de escucha donde estamos dispersos, totalmente pensando en otra cosa, y el segundo nivel de escucha donde estamos atentos a la persona, al interlocutor, lo que nos está diciendo, cómo se está expresando, la forma en la que se expresa, manteniendo un contacto visual, toda la coyuntura de esto para obtener ¿qué? Un resultado propio. En ese momento ella toma atención, escucha, responde, replica, pero lo que ella está buscando es que al final se le otorgue la mantequilla. Bien, hemos sacado este pequeño extracto del libro de Winnie the Pooh de cómo las personas a veces nos comunicamos incluso en momentos en los que no queremos decir nada. Bien. Pooh le dice a Piglet, le dice, hoy fue un día difícil. Y bueno, Piglet le responde, ¿quieres hablar de ello? No, dijo Pooh, después de un rato, no creo que no quiero. Está bien, dijo Piglet. Y se sentó junto a su amigo. ¿Qué estás haciendo?, le pregunta Pooh. Nada, realmente no estoy haciendo nada, le dice Piglet. Solo sé cómo son los días difíciles. A menudo tampoco tengo ganas de hablar de ello en mis días difíciles. Sin embargo, los días difíciles son mucho más fáciles cuando sabes que tienes a alguien ahí para ti y yo siempre estaré ahí para ti. Y mientras Pooh permanecía ahí sentado, dando vueltas en su cabeza acerca de su día difícil, el confiable Piglet, sentado junto a él, en silencio, solo balanceaba sus pequeñas patas. Pooh en ese momento pensó que su mejor amigo nunca había tenido más razón como en ese día. Muchas veces las personas van a llegar a nosotros a contarnos alguna situación respecto de lo que están atravesando y nosotros vamos a percibir pausas en lo que nos está diciendo la gente. Y son sus pausas y no vamos a interrumpirlas, vamos a dejar que fluyan. Nuestros clientes pueden traer, nuestros clientes en una sesión de mediación o de negociación pueden traer diferentes situaciones y deben hacer las pausas correspondientes, donde ambas partes, tanto el otro interlocutor como nosotros, como mediadores o negociadores, debemos mantenernos en silencio y dejar que esas pausas fluyan, ya que esas pausas van a ser y son importantes para el interlocutor. Son pausas que atraviesan respecto de situaciones difíciles y no debemos interrumpirlos ni nosotros ni la otra persona. A veces también sucede que nosotros nos expresamos y decimos cosas que para el resto de las personas o para algunas personas no son relevantes.
cuando nosotros decimos algo a alguien o le decimos algo a alguien y no estamos escuchando. O nos dicen algo y no estamos escuchando. O decimos algo y no nos están escuchando. Entonces, en esas situaciones es donde nosotros no podemos no somos claros, no estamos siendo concisos, no nos estamos concentrando en lo que nos está diciendo la otra persona o el interlocutor, por lo tanto no podemos nosotros tener un entendimiento y una comprensión clara y fidedigna de la información que nos están transmitiendo. Cuando nosotros no somos conscientes y no estamos haciendo una interpretación correcta de esta información, nosotros no estamos siendo bien la parte de interpretar toda la información. Entonces, muchas veces las personas hablan y el resto de las personas fingen que están escuchando. Sin embargo, no están escuchando nada. Ese no es nuestro caso. Nosotros debemos siempre estar conscientes, concentrados en lo que nos dicen las otras personas, los interlocutores, y debemos interpretar esta información en toda la coyuntura, situación, forma verbal, forma de actitudinal, rasgos faciales, lenguaje verbal, lenguaje corporal, todo este compendio para que nosotros comprendamos claramente a qué se refieren las dos partes en conflicto. Bien, espero que esta información haya quedado lo suficientemente clara para identificar cuándo nosotros oímos y cuándo nosotros escuchamos y cuándo nosotros debemos escuchar activamente, siendo conscientes de interpretar la información. Recordemos, esta información que nosotros recibimos de nuestro cliente y la utilizamos para interpretar proviene del lenguaje verbal, proviene del lenguaje corporal, proviene de los rasgos faciales y proviene de la emocionalidad que utiliza nuestro cliente. Es decir, aquí somos empáticos en recibir esa información e interpretarla de forma correcta para transmitirla, transmutarla al otro cliente en el momento de negociar. Bien, entonces, de aquí vamos a ver la siguiente herramienta que nos va a ser totalmente indispensable al momento de llevar a cabo una conversación con dos personas, al momento de llevar a cabo una negociación o mediación.